En un futuro distante, a medida que el devenir del tiempo se desplegaba ante nosotros, el planeta Tierra se vio asolado por devastadores incendios forestales de proporciones continentales, observables desde la perspectiva del espacio, los cuales arrasaron ciudades enteras. Estos inclementes fuegos culminaron en la aniquilación de la flora global, llevando consigo el colapso de los niveles de oxígeno en la atmósfera. A ello se sumó la adversa respuesta del organismo humano al vital oxígeno, el cual se encontraba severamente contaminado, desencadenando una mortífera afección respiratoria que se erigiría como la principal causa de defunciones a nivel mundial. Con el transcurso del tiempo, el último árbol enclavado en la vastedad del Amazonas fue talado, desapareciendo en simultáneo con las extinciones masivas de las algas oceánicas, las cuales, asimismo, contribuían a la producción de oxígeno. Tal cataclismo forzó a la humanidad a recurrir al oxígeno de origen sintético. Sin embargo, la incapacidad para satisfacer la demanda global resultó en la asfixia de multitudes. Con celeridad, las organizaciones benéficas se hallaron desprovistas de la capacidad de asistir a los necesitados ante la abrumadora superpoblación que asolaba África y Oriente Medio. En medio de tales fracasos, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se vio abocada a su disolución, dejando a naciones poderosas como Alemania, China y otras sumidas en la penumbra, incapaces de mantener sus fuentes de energía. En este sombrío panorama, solo la ciudad de Skrin, en Australia, conservaba el preciado recurso del oxígeno, convirtiéndose en el último bastión para los supervivientes del mundo, quienes se congregaban en sus fronteras. Dentro de esta urbe, dos empleados de Chronicorp, encargados del suministro eléctrico, destacaban entre la multitud: Ethan White, distinguible por la opresiva pulsera que aprisionaba su muñeca, y Jude Mothers, quien a pesar de rodearse de elementos turbios, seguía siendo amigo de Ethan. Tras restablecer la redirección de energía desde el núcleo, estos trabajadores, junto con sus colegas, se sometieron a una evaluación por parte de sus superiores, evidenciando múltiples problemas pulmonares ocasionados por la epidemia. En este contexto, Ethan aprovechó sin escrúpulos la oportunidad de arrebatar el empleo de un anciano que no podía completar su jornada laboral. Posteriormente, al retirarse Ethan y Jude, fueron testigos de una manifestación protagonizada por activistas que sostenían la controvertida premisa de que la existencia de incendios estaba intrínsecamente vinculada a la presencia de oxígeno, considerando que este gas no debía ser un privilegio. Un miembro de dicha protesta optó por inmolarse en señal de su fervorosa convicción. De regreso en su hogar, al sintonizar las noticias, se develó que Chronicorp, la compañía líder en la fabricación de oxígeno sintético, se comprometía a abordar la crisis del oxígeno y la enfermedad. Sin embargo, la humanidad albergaba sospechas, temiendo que se estuviera gestando el ocaso de su especie. En medio de esta tensión, una reportera mencionó al físico cuántico de Chronicorp, Richard White, quien resultaba ser el padre de Ethan y quien en el pasado había planteado una solución remota a la enfermedad. Algunos insinuaban que su repentina muerte hace 2 décadas podría estar relacionada con dicho hallazgo. Poco después de este revelador instante, con la llegada de Shante, la esposa de Ethan, este le obsequió una nueva máscara de oxígeno, explicándole que, gracias a su nuevo empleo, ahora tenía la capacidad de costear el oxígeno adicional. Como muestra de su gratitud, Shante decoró la máscara para expresar su alegría, aunque las risas se vieron abruptamente interrumpidas cuando comenzó a expectorar sangre, revelando que se encontraba en las etapas avanzadas de la letal enfermedad. De regreso a sus deberes laborales, Ethan fue abruptamente interrumpido por el personal de Chronicorp, quienes acudieron con la misión de escoltarlo a las altas esferas de la compañía. Con altruismo, su inseparable amigo Jude decidió acompañarlo en este trayecto que los llevaría ante la distinguida presencia de Regina Jackson, la directora general de Chronicorp. Luego de expresar su preocupación por el bienestar de Xante y transmitirle a Ethan que él poseía la capacidad de salvarla, Regina lo condujo a los recintos del laboratorio, el epicentro vital de Chronicorp. Aquí, desveló ante sus ojos la existencia de un dispositivo extraordinario, denominado Chronical, una máquina del tiempo. Su primera prueba consistió en el envío de ondas de radio que regresaron modificadas, transformadas en un mensaje procedente de un futuro distante, con una petición explícita: el envío de Ethan White al porvenir. Ante tal revelación, Regina explicó la probabilidad de que si individuos desde el futuro emitían tal mensaje, era un indicio de su supervivencia durante largos años, sugiriendo la posibilidad de haber hallado la ansiada cura y deseando remitirla al pasado. No obstante, obstáculos considerables se alzaban en el camino, pues el traslado de un individuo representaba un derroche colosal de energía para el núcleo subterráneo de la ciudad. Además, Regina admitió que aún desconocían cómo facilitar el regreso de aquel que cruzara el umbral temporal. No obstante, confiaba en que, si encontraban al remitente del mensaje, este les proporcionaría el conocimiento necesario para regresar. Ethan, embargado por el miedo de enfrentar un salto hacia lo desconocido, expresó sus temores ante la idea de la empresa. Sin embargo, Regina le recordó que esta era la última oportunidad de rescatar a Shante, instándolo a meditar sobre su elección. En busca de reflexión, Ethan y Jude se retiraron a un local, donde se reveló su consumo de sustancias prohibidas en forma gaseosa. Aquí, Ethan confesó a Jude su renuencia a aceptar la misión, temiendo no volver a ver a su esposa y rechazando seguir los pasos de su progenitor, quien los había abandonado
abandonado, dejando una nota de suicidio y una pulsera que aprisionaba su muñeca sin sentido aparente. No obstante, Jude lo persuadió, haciéndole entender que lo único que aún tenía sentido y valor en un mundo sumido en la agonía era luchar y proteger lo que le pertenecía. Le instó a embarcarse en la misión para demostrar que no era una réplica de su padre. En este punto, Ethan rememoró su 8º cumpleaños, cuando su progenitor, tras arribar tarde a su festividad, le confió que su regalo, aunque doloroso, le ayudaría a convertirse en lo que estaba destinado a ser y que con el tiempo lo comprendería. En ese mismo instante, le impuso la inescrutable pulsera. De regreso en su hogar, Sante recibió con entereza la noticia de la misión de Ethan y su reluctancia a aceptarla, a causa del temor a lo desconocido y al posible fracaso. Con emotivas palabras, le exhortó a mantener la fe, argumentando que, en su calidad de maestra, presenciaba año tras año la dolorosa pérdida de niños, algunos de los cuales perecían asfixiados ante sus ojos. Aunque también estaba aquejada por el miedo, juró que si Ethan emprendía el viaje, regresaría a su lado. Posteriormente, en medio de sus reiterados intentos por despojarse de la pulsera, rememoró un episodio de su niñez, cuando, en un paseo, fue testigo de la muerte de su madre y parecía estar condenado a perecer por la carencia de oxígeno, hasta que Jude, con su propia máscara de oxígeno, le salvó la vida. Al amanecer del día siguiente, finalmente, Ethan decidió aceptar la misión y, mediante una nota depositada en una flor, prometió a Sante su retorno. Con determinación, Ethan estableció con claridad que, a cambio de sus servicios, si conseguía la cura, Sante sería la primera en recibir la dosis. Sin importar si solo hubiera una, Regina aceptó su solicitud y en el laboratorio, Billy Mitchell, el científico principal del proyecto, advirtió a Ethan sobre los riesgos asociados a la impredecible naturaleza de Chronicle, incapaz de anclarse al futuro y por ende exponiéndolo al peligro de aterrizar en una montaña o en medio del océano. Tras estas palabras iniciales, se le entrega a Ethan un traje protector contra la radiación, una indumentaria imprescindible para su periplo temporal, así como a su nuevo asistente, el denodado Archie. La principal función encomendada a Archie consiste en analizar sistemas, orientar la navegación y establecer la comunicación con el pasado, prestando especial atención a los signos vitales del protagonista. Sin más que añadir, tras un emotivo adiós a Jude, con la encomienda de cuidar a Sante, Ethan se ve lanzado hacia el futuro. En un instante, su entidad física se encuentra envuelta por ondas de radio y energía. Tras un breve lapso de silencio y oscuridad, Ethan recobra la conciencia en un vórtice situado más allá de los confines de la comprensión humana, para finalmente precipitarse en un futuro desconocido, donde se desploma en mitad de una selva. El impacto lo sume en la inconsciencia momentánea, pero el calor emanado de su traje, cuya combustión se desencadena, pronto lo reaviva. Para evitar una incineración inminente, se ve forzado a despojarse de la indumentaria, que termina explotando. Fue solo entonces que Ethan comenzó a tomar conciencia del mundo circundante, un mundo rebosante de vida y aire puro, un panorama difícil de concebir, pues su generación nunca había experimentado algo similar. Después de un infructuoso intento de establecer comunicación con el pasado, Ethan se reencuentra con Archie, quien le comunica su incapacidad para ubicarlo, debido a fallos en el enlace de sus satélites. Ante esta dificultad, Archie procede a inyectar sus sensores en la Tierra, recurriendo a la cartografía magnética. Finalmente, logran localizar una señal y siguiendo su rastro, desembocan en un funesto hallazgo, un cadáver humano yacente ante la puerta de un búnker, víctima de un tiro en la cabeza. El asombro crece cuando, al examinarlo detenidamente y verificar su identidad, Ethan se da cuenta de que se trata de su propio cuerpo. Más allá de su propio cadáver, Ethan identifica al Archie del futuro, cuyo envejecimiento es evidente debido al inexorable paso del tiempo. Esta revelación sume a Ethan al borde de un colapso nervioso, si bien, con el correr de las horas, logra recobrar la serenidad. En su exploración subsiguiente, descubre una notable diferencia. La pulsera del Ethan del futuro muestra una luz verde, en contraste con la luz roja que emana de su muñeca. Después de un infructuoso intento por abrir la puerta, decide investigar al Archie del futuro, quien subsiste con apenas el 2% de energía y carece de una pantalla operativa, aunque es capaz de reproducir una grabación final. En esta grabación, Ethan escucha cómo fue asesinado por alguien que se identifica como su propia familia, pero la energía se extingue antes de que el relato alcance su conclusión. Horas más tarde, aplicando sus habilidades en ingeniería, logra modificar a su Archie del pasado, ampliando su capacidad de rastreo. Esta nueva capacidad los lleva hasta una antigua máquina de recarga de oxígeno, sin señales de vida. A la caída de la noche, enciende una fogata y aunque comete un error al evaluar unas bayas silvestres, decide consumirlas a pesar del peligro. Aquí, gracias a la contemplación de las constelaciones, Archie confirma la fecha, situándolos en el año 2474. La inmaculada visión del cielo estrellado, libre de contaminación lumínica, evoca los recuerdos de las noches en las que, junto a su padre, estudiaba las constelaciones. Sin embargo, este pensamiento se ve interrumpido por una desagradable sorpresa. Las bayas resultan ser tóxicas, sumiendo a Ethan en una tormentosa situación. En medio de la inclemente tormenta, Ethan nota la aproximación de una figura desconocida. Intenta huir, pero su debilidad le impide escapar, siendo finalmente atrapado y sometido a una inyección. Cuando recobra la conciencia, descubre que el
el autor de este acto benevolente es Jude, y que la sustancia inyectada constituye la cura contra las toxinas. Al percatarse de que el corazón de Ethan se había detenido, Jude optó por utilizar el último viaje en Chronicle para salvarlo, comprometiéndose a Regina a regresar con él. Luego de mostrar su propio cadáver futuro a Jude, ambos deciden proseguir la señal de Archie hasta toparse con otra puerta del búnker. Sin previo aviso, un robot aparece frente a ellos. Al escanear el rostro de Ethan, el autómata les concede el acceso. Sin embargo, una vez dentro, la puerta se cierra herméticamente, dejándolos encerrados en la penumbra. Desorientados, avanzan en la oscuridad hasta que finalmente hallan una computadora que les brinda un mensaje de bienvenida, dirigido exclusivamente a Ethan. No obstante, al poner en marcha el dispositivo, este desencadena un singular proceso, provocando que la pulsera de Ethan comience a extraer una muestra de su sangre. Dicha muestra es empleada para realizar una minuciosa prueba de ADN, mediante la cual se confirma su identidad. Como resultado de esta autenticación, la luz cambia de matiz, otorgándoles acceso a unas instalaciones subterráneas que se revelan como una estación de investigación funcional a modo de laboratorio. Ante ellos se erige otro Chronicle, un dispositivo que exhibe una cuenta regresiva de 4 horas, destinado a efectuar un salto temporal hasta el año 2067. El avistamiento de este aparato suscita un comentario de Jude, quien vislumbra la posibilidad de retornar al pasado. No obstante, Ethan percibe una extrañeza que no puede pasar por alto, pues, al igual que el esqueleto hallado previamente, su muñeca ahora luce la pulsera con una luz de tonalidad verde. Esto sugiere que su yo futuro ya había visitado estas instalaciones. Ante la incredulidad de Jude, quien cuestiona la salud mental de Ethan, este decide reproducir los primeros registros del proyecto Chronicle, los cuales atestiguan las palabras de su padre. Este expone que Chronicle ocultó la estación con la esperanza de que, en el futuro, sus descendientes colaboraran con sus ancestros, enviando información crucial sobre la restauración de los niveles de oxígeno. El regreso de su padre en este registro desencadena una tormenta de emociones en Ethan, y aunque Jude le sugiere poner fin a la exposición, Ethan decide proseguir, pagando el precio que sea necesario para obtener la verdad. El relato continúa con el recuerdo de una prueba en la que su padre logró emitir ondas de radio al futuro, con la intención de recibir datos relacionados con el oxígeno. En lugar de ello, se encontraron con una petición sorprendente: enviar a Ethan al futuro. En este punto, una joven Regina emerge en el relato, y al constatar el éxito de la prueba, insta a acelerar el avance del proyecto. Sin embargo, Mitchell, uno de los científicos, revela que es imposible enviar materia al futuro, ya que aparentemente carece de la energía necesaria para recibirla. En ese preciso instante, un corte de energía interrumpe el archivo, pero gracias a Archie y a la computadora, descubren que la falla radica en el sistema de enfriamiento del núcleo nuclear. Dado que la secuencia del Chronicle no puede interrumpirse, cuando llegue a cero, las partículas ya cargadas desencadenarán una explosión nuclear si no se restablece la energía. Al escuchar la crítica situación y descubrir que, si han conseguido enviar el mensaje al pasado, significa que poseen la cura y han reparado la falla, Ethan considera que el mensajero debe estar vivo y haber enviado el mensaje desde el laboratorio de Chronicorp. Después de una breve discusión, Jude acepta acompañarlo en su búsqueda, y juntos emprenden el viaje hacia los límites de la ciudad, pero se encuentran únicamente con edificios devorados por la vegetación. Impulsado por la escasa esperanza que le queda, Ethan decide adentrarse en las calles de la ciudad en ruinas, donde, con cada paso, descubre esqueletos humanos. En un momento, al toparse con un esqueleto que aún porta una máscara de oxígeno sintético y permanece anclado a la máquina de recarga, comprende que la humanidad nunca encontró la cura. La renovación de la Tierra solo ocurrió después de la extinción total de la raza humana. A medida que se adentra en sus recuerdos, Ethan avanza hasta las ruinas de la escuela y el aula donde Xante solía enseñar. Aquí, descubren que los niños fallecieron en sus pupitres y los cadáveres permanecen en su lugar sin que nadie los haya retirado. Este triste hallazgo plantea la inquietante pregunta de si los esfuerzos resultaron infructuosos. La estabilidad mental de Ethan se deteriora aún más al descubrir los restos de un adulto que, al examinarlo de cerca, revela ser su esposa. Entre los huesos de su amada halla la flor que él le dejó, portadora de la promesa de regresar. Esta impactante revelación desencadena el recuerdo de un incidente ocurrido en el pasado, después de que su padre partiera sin explicaciones. En esa ocasión, los instó a él y a su madre a emprender un peligroso paseo nocturno por la zona más peligrosa de la ciudad, solicitándoles que confiaran en él. Sin embargo, el paseo los rodeó de un grupo de ladrones, uno de los cuales disparó a Ethan y le robó la máscara de oxígeno. A pesar de la asfixia de su madre, ella se negó a aceptar la máscara de su hijo, un acto de amor maternal que él nunca olvidaría. Sin embargo, el ladrón no mostró piedad y antes de marcharse, le arrebató la máscara a Ethan, dejando sus pulmones al borde del colapso. Hubiera perecido si no fuera por la oportuna aparición de Jude, quien compartió su máscara de oxígeno para salvarlo. Recobrada la razón, Ethan toma conciencia de que, al igual que su padre, ha abandonado a su esposa. No obstante, Jude le brinda la perspicacia de que la culpa no recae sobre él y sugiere que quizás la mejor opción para el mundo sea la extinción de la raza humana, permitiendo así el renacimiento de la Tierra, tal como se manifiesta ante sus ojos. Sin embargo, estas palabras suscitan
proyectan un recuerdo en la mente de Ethan, quien reconoce haberlas escuchado previamente. La reproducción de la grabación del Archie del futuro le proporciona la inquietante confirmación de que el autor de tales palabras fue Jude, su mismo compañero. Jude también se ve atónito por esta revelación y, presa del miedo, apunta su arma hacia Ethan. Demandando explicaciones por haberle ocultado la verdad, Ethan se muestra desconfiado y solicita la entrega del arma de Jude. Casi como una afirmación, le cuestiona si posee conocimiento sobre la razón detrás de la presencia de su esqueleto junto a las puertas del búnker. Sin embargo, no hay tiempo para obtener respuestas, ya que la alarma anuncia que restan 2 horas para la explosión. Jude emplea la fuerza para llevar a Ethan hasta el núcleo, y al llegar, constatan que el sistema de control se encuentra dañado. Ante esta situación, deben redirigir manualmente la energía. Dado el escaso tiempo disponible, Jude sugiere que escapen juntos antes de que las compuertas de seguridad se cierren. No obstante, Ethan decide permanecer en la cámara de control y afrontar la tarea en solitario. A pesar de las dificultades, logra realizar la operación, pero el ambiente carece de oxígeno, lo que provoca que Ethan caiga exhausto y al borde de cruzar al más allá, mientras contempla las estrellas. Sin embargo, en ese instante, los sistemas se restablecen y Jude reabre la compuerta, restaurando el oxígeno y salvándolo una vez más. Con el problema solucionado, regresan al Chronicle, confirmando que el portal se abrirá sin problemas en 36 minutos. La curiosidad de Ethan lo impulsa a abrir una puerta que antes permanecía cerrada. Al cruzarla, se encuentra nuevamente con su esqueleto. Al examinarlo, comprende que este sigue allí porque el futuro ya está predestinado y de cualquier manera, él está destinado a morir. Le explica a Jude que cree que, después de su retorno al pasado sin la cura, Jude lo asesinará, consciente de que Ethan no volverá a ver a Xante y que dejará que su cuerpo se descomponga durante 400 años. Para confirmar sus sospechas, procede a cambiar la batería entre los dos Archies y al examinar los archivos del Archie del futuro, verifica que Jude se presenta como su asesino en ese futuro. Jude interrumpe la grabación y, temiendo la revelación de la verdad, apunta su arma hacia Ethan. Sin embargo, Ethan está decidido a obtener respuestas, lo que finalmente convence a Jude de compartir la verdad. Jude sugiere no enviar nada al pasado y quedarse a vivir en el futuro, sabiendo que no pueden detener la maligna ambición de la humanidad, que, sin importar cuánto tiempo pase, eventualmente regresará para destruir la Tierra. La situación se complica aún más cuando Ethan continúa explorando los archivos de su padre en su cumpleaños. Jude intenta detenerlo, pero Ethan lo confina para mantenerlo aislado. Durante la reproducción, Ethan observa a su padre pidiendo perdón al Ethan del futuro por haberlo abandonado. En ese momento, su padre promete a su esposa e hijo que se reunirán con ellos. Sin embargo, en el video siguiente aparecen Regina y Jude. Aquí, Regina confirma las sospechas de Richard de que no existe una cura y que en realidad pretende dejar perecer a la humanidad, considerándola un virus. Solo de esta manera, el planeta renacerá y en el futuro, un selecto grupo de individuos podrá escapar a un mundo lleno de vida. Dado que Regina ya había previsto que Richard se opondría, contrató a Billy Mitchell para reemplazarlo, asegurando que puede enviar personas al futuro mediante algunas modificaciones en la máquina y un traje protector. No obstante, Richard se niega a permitir que la humanidad perezca y les informa que cerró el sistema de forma secreta, ya que solo el ADN de Ethan puede activar el Chronicle en el futuro. Ante la falta de opciones y con su arma apuntando hacia Richard, Regina exige a Mitchell que confirme si está completamente seguro de que puede enviar a alguien al futuro. Al obtener la confirmación de Mitchell, Regina toma la drástica decisión de asesinar a Richard. Posteriormente, Jude se libera y, a pesar de sus esfuerzos por frenar la grabación, no puede impedir que Ethan sea testigo del día en que Regina le ordenó a Jude asesinar a la esposa de Richard y cuidar de Ethan para persuadirlo de emprender el viaje hacia el futuro. Al percatarse de este revelador episodio, Ethan reprocha a Jude por haberlo manipulado. No obstante, Jude le argumenta que Regina también lo utilizó a él en una época en que no era consciente de sus acciones. Además, Jude señala que el pasado ya se ha consumado y que no es susceptible de alterarse. En un acto de desesperación, Jude insta a Ethan a quedarse con él para vivir en el nuevo mundo, incluso si eso significa estar rodeados por Regina y su séquito. Sin embargo, la propuesta de Jude no halla eco en el corazón de Ethan, quien intenta desesperadamente detener la máquina para impedir que Regina cruce al futuro. Jude se interpone y, sin advertirlo, repiten el incidente que quedó registrado en el video. En este punto crítico, Jude exhorta a Ethan a luchar por su vida, pero este último se niega a enfrentarlo, manifestando su esperanza de que su amigo tome el camino correcto. Estas palabras conmueven a Jude, quien se disculpa antes de poner fin a su propia vida con un disparo. Mientras tanto, en el pasado, el grupo selecto se prepara para el viaje, anhelando el momento en que el portal se abrirá y les permitirá cruzar durante los efímeros 30 segundos que permanecerá accesible. En el futuro, cuando Ethan recobra la conciencia, recuerda las palabras de su padre, quien le profetizó un papel relevante en el futuro. Al percatarse de que el portal hacia su época está a punto de abrirse, decide responder al mensaje de radio enviado por su padre en 2047 con las palabras "envíen a Ethan White". Simultáneamente, en el pasado, al advertir que el Chronicle se está activando, Regina ordena a uno de sus secuaces disparar a Ethan. Sin embargo, cuando la cuenta regresiva llega a 0, el viaje se ve interrumpido. Ethan tomó la
determinación de enviar al pasado una abundante cantidad de vegetación, junto con evidencia en vídeo de los planes de Regina y el asesinato de su padre. Esto provoca una falla en el sistema del Chronicle. Como última acción en el futuro, Ethan decide desactivar el sistema del Chronicle para evitar que cualquiera lo utilice. De regreso en el pasado, Sante se entera a través de las noticias que gracias a la transmisión anónima de los planes de Regina, Chronicorp ha sido allanada por el gobierno. En ese registro se halló una gran cantidad de plantas que se creían extintas, lo que se percibe como una posible solución para la salvación del planeta. Seguidamente, Xante recibe la visita de un mensajero que le entrega un frasco enviado por Ethan desde el futuro. En su interior alberga una auténtica flor. De vuelta en el futuro, Ethan sepulta a Jude, inscribiendo en su lápida que fue su hermano. Posteriormente, motivado por la aparición inesperada de una mariposa, decide poner a prueba la teoría de su padre, según la cual todo en el universo está interconectado a través del tiempo. Para ello, retorna al búnker en busca de su esqueleto, solo para descubrir que este ha desaparecido. Luego, regresa al límite de la ciudad y contempla ante sí un nuevo mundo humano que coexiste en armonía con la naturaleza.